Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos, Costa Rica. Desde San Isidro, Costa Rica, el pastor Federico Núñez y Flor compartiendo esta hermosa tarde con ustedes, esperando que les hayan tenido una buena jornada. Estamos aquí para bendecirles, llevarles una palabra de fe y de aliento para sus vidas en estos días. Quédese con nosotros. En un momento estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios. Recuerde que estamos en Facebook en vivo en este momento y que también estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde puede darle like y también suscribirse a nuestro canal Federico Núñez Pastor. Así que bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga desde aquí, desde este lugar. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este día. Queremos compartir una palabra, queremos compartir un tiempo hermoso. Damos gracias por todo lo que nos están viendo. Saludamos a todos los hermanos, no solamente aquí de San José, del Valle de General, sino también saludamos a todos en diferentes países, gente que nos está mirando permanentemente. Los saludamos con el amor del Señor. Damos gracias a Dios por ello, que están ahí esperando una palabra, esperando que Dios le hable a sus corazones a través de esta palabra. Quiero desearles esto. Que te vaya bien, ¿no? ¿Quién no desea estas palabras? Muchas veces, cuando saludamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, le decimos esta frase, que te vaya bien, ¿no? Como es un deseo del corazón, un deseo que tenemos una palabra de aliento para otro, o un deseo que simplemente nace queriendo que esa persona esté mejor, y le decimos que te vaya bien. Pero para que te vaya bien no tiene que ser solamente una palabra, tiene que haber algo más concreto para que le vaya bien a esa persona. Es decir, con solo decirlo que te vaya bien no alcanza. Deseamos que la otra persona le vaya bien, que sea prosperado, que sea sanado, en alguna manera que alcance los deseos de su corazón, pero no alcanza con eso. Quiero en esta tarde compartir con ustedes esta palabra que se titula que te vaya bien. Vamos a leer para eso el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 15 al 16. Dice la palabra así: ¿acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. Por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. Dice esta palabra: tu padre, hablando de Josías, ¿sí? Joacim, el profeta le estaba hablando a Joacim, que era hijo de Josías, pero cuando se refiere a esto a tu padre, se refiere al rey Josías, que había sido un buen rey. Ahora, le dice, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, por eso le fue bien. Vamos a hablar un poquito de este tema, pero antes quiero contarles un poquito algunas estadísticas que estuve mirando. Ustedes saben que el INEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censo, estimó que en el 2019 la pobreza en este país representa el 21% de la población. Eso significa más o menos 300.000 hogares. Y que el porcentaje de extrema pobreza, es decir, ya gente que está prácticamente en situación muy baja, de escasos recursos, de extrema pobreza, representa el 6.3% de la población. Esto significa más de 90.000 hogares. Esto no es algo oculto, obviamente, esto es de público conocimiento. Y no es que la pobreza explotó repentinamente a causa del coronavirus o de algún tipo de situación, sino que siempre estuvo ahí. Y hay una lucha incesante por parte, obviamente, del Estado Nacional, empleando todos los recursos necesarios para que todas estas familias ¿sí? Pasen a un estado mejor. Ahora, no solo debería ser la preocupación del Estado Nacional con sus recursos, sino que debería ser, en alguna forma, también la preocupación de todos nosotros. Desear que a esa gente le vaya bien, desear que al más necesitado le vaya bien, porque de alguna manera el que tiene un poco más de recursos la está sobrellevando, es decir, no está tirando, como se dice, manteca al techo, pero la está pasando. Ahora, el que más sufre siempre es el más pobre, el que menos tiene. Ahora, Josías
el que recibe esta palabra es Joacim, como dije, pero se refiere la palabra a Josías, ¿sí? Que era uno de los reyes buenos de Judá. Josías había sido no solamente un rey bueno, sino que había amado a Dios, odiado lo malo. Amaba a Dios y odiaba lo malo. Entre las cosas que él odiaba en aquel día era la apostasía. Así que él tuvo que luchar y tuvo muchas contras, tuvo mucha lucha y oposición para que la idolatría en aquellos días se quitara. Y no solamente la idolatría, sino que en alguna manera él trataba de beneficiar a aquellos que estaban, digamos, a la población más vulnerable. Él trataba de cuidar a esa gente, ¿no? Dice, él practicaba estas dos cosas que hoy vamos a hablar. Practicaba el derecho y la justicia y defendía la causa del pobre y del necesitado. Y él dice, ¿acaso hacer estas dos cosas no es conocerme? ¿Acaso practicar esto y defender esto no es también conocer a Dios? Creemos a veces que para conocer a Dios, o para que nos vaya bien, o para estar más en la presencia del Señor, hacen falta algunas prácticas de las que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, ser más santo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? A veces creemos que solamente hace falta ser santo, que hace falta ser fiel, ¿no? Que hace falta ser obediente, entre otras cosas. Ahora, todas estas prácticas son necesarias, pero no debemos de dejar de hacer el resto, como por ejemplo, practicar el derecho y la justicia y defender la causa del pobre y del necesitado. Ahora dice, yo pregunto, ¿no? ¿No quisiéramos acaso que a todos le vaya bien? ¿No quisiera usted que ver a aquellas personas que realmente están necesitadas que le vaya bien, o por lo menos que no le falte? ¿No quisiera acaso que a otro le vaya bien? Creo que todos queremos eso. Cuando vemos a una persona necesitada, cuando vemos a un pobre, ¿no? Cuando vemos a una persona vulnerable en la sociedad, deseamos que le vaya bien, queremos que le vaya bien. Pero la Escritura hoy nos enseña de manera práctica qué tenemos que hacer para poder ayudar a que aquellas personas vulnerables en la sociedad, vulnerables en el sentido de que no tienen recursos, ¿no? No tienen formas de conseguir el sustento diario, a través de ciertas prácticas nosotros podemos colaborar para que esa gente le vaya bien. Y entre esas prácticas citadas por la Escritura, ¿no? Que nos enseña la Escritura hoy, estas dos, ¿no? Que acabo de mencionar, que dice la palabra que es practicar el derecho y la justicia y defender la causa del pobre. Practicar el derecho y la justicia. Nos referimos un poquito a este tema. Cuando la palabra habla de practicar el derecho, se refiere básicamente a practicar la ley, a ejecutar la ley o a vivir de manera práctica los preceptos y los mandamientos que manda la Escritura. Los profetas continuamente estuvieron denunciando en el Antiguo Testamento que había personas que se favorecían de aquellas personas más pobres, más débiles, más vulnerables. Los profetas denunciaban siempre esto, denunciaban el abuso que había desde aquel que podía sobre aquel que era vulnerable. Ahora, el derecho, dice, practicar el derecho es el ejercicio de la ley, el ejercicio de la práctica de la ley, es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo, es practicar la ley, amar al otro y amar al prójimo, cubrir la necesidad como el buen samaritano. El buen samaritano nos da el ejemplo de lo que es la práctica del derecho y de la justicia, ¿no? Que es hacerse cargo de aquel que está en situación de vulnerabilidad. Por eso tenemos que ajustarnos a los mandamientos hoy y decir, Señor, ¿de qué manera yo puedo colaborar en este momento, en estos tiempos, ¿no? Porque el que no practica está abandonando el derecho a la justicia. Si nosotros solamente buscamos la santidad, la fidelidad, la obediencia, entonces estaríamos en alguna manera abandonando el resto de las prácticas de la ley, no le estamos ajustando a todo lo que es la ley. La ley significa, la ley hay que aplicarla en su totalidad, no solamente aquellas cosas que a nosotros nos convienen o en alguna manera nos van a beneficiar. Por eso, justicia es cumplir con lo que le prometí a Dios. Y una de las cosas que yo le prometí al Señor es cumplir con la palabra. Y si cumplimos tratando de ser buenos,
y si cumplimos tratando de ser santos, de ser fieles y de ser obedientes, también debemos cumplir aquellos artículos que obviamente son quizás de menor importancia, pero no dejan de ser tan importantes porque por algo están en la Escritura. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si a Josías les fue bien, ¿crea usted que si practica el derecho y la justicia, a usted tampoco le iría mal? No. Seguramente que si a Josías, si dice la palabra que Josías practicó el derecho y la justicia y por eso le fue bien, yo creo que si nosotros hoy practicamos también el derecho y la justicia, es decir, hacemos ejercicio de toda la palabra, por supuesto que también a ti, a nosotros, a usted le va a ir bien. La segunda práctica que nos enseña la Biblia con respecto a este tema para que te vaya bien es defender la causa del pobre y del necesitado. De alguna forma o de una forma práctica, Dios toma partido del pobre y del necesitado. Dios toma partido, es decir, Dios se pone del lado de. Dios se está colocando del lado de los más pobres, de los más necesitados, de los más vulnerables, para favorecerlos. Dios quiere que ellos sean favorecidos. No solamente quiere bendecirte, que tengas más y que te vaya bien y que seas prosperado y aun que tengas riqueza. Dios quiere que tomemos conciencia de la justicia equitativa que Él tiene con todos sus hijos. Es decir, Él desea que si tienes te vaya mejor todavía. Y aquel que tiene poco, que también tenga. Es decir, no solamente está pensando en aquellos que tienen. También está pensando en aquellos que tienen y nos dice a nosotros que practiquemos un cambio de conducta para poder bendecir a esas personas. Jesús decía, por ejemplo, estas palabras, ¿no? En el libro de Marcos, capítulo 14, dice la Biblia, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y luego añade, y podrán ayudarlos cuando quieran. Es decir, siempre va a haber pobres, siempre va a haber personas necesitadas, pero dice, a ellos lo van a tener siempre y ustedes podrán ayudarles cuando quieran. Es decir, que hay un tiempo en que tenemos que observar, ver quién está necesitado y poder ayudarle, ¿no? Miren los recursos, dice los verbos tendrán y podrán. Tendrán y podrán. Dice, estarán entre nosotros y están entre nosotros, ¿no? Los números lo dicen y obviamente nosotros tenemos también conocimiento de aquellos que están cerca de nosotros, que están necesitados y el recurso para esa persona eres tú, somos nosotros. Nosotros, dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Otro texto, allí en el libro de los Salmos, capítulo 9, verso 9, dice, el Señor es el refugio de los pobres o de los oprimidos, es su baluarte en momento de angustia. Ellos, los pobres, los más débiles, los más vulnerables, ellos confían en Dios porque también creen en Dios. Pero obviamente por alguna razón están necesitados y necesitan cobertura y dice, ¿ellos qué hacen? Ellos piden a Dios. Piden la cobertura del Señor. Ahora, ¿quién es la cobertura de Dios para ellos? Sin lugar a duda, la cobertura de ellos, de parte del Señor, eres tú. Somos nosotros, es decir, la práctica directa del ejercicio de la cobertura de Dios sobre aquellos que están oprimidos y angustiados y necesitados, eres tú. Es decir, que Dios te está pidiendo un cambio de conducta. En otro pasaje en el Salmo 34, verso 6, dice, este pobre clamó y el Señor le ayudó y lo libró de todas sus angustias. Es decir, ellos claman, hay gente que claman, estoy seguro que hoy la persona que está necesitada, que está allí necesitando un poco quizás de alimento, está clamando. ¿Acaso Dios no va a oír el corazón de ellos? Dios escucha el corazón y a quién envía es a ti, es a mí, es a nosotros, es a los hijos del Señor, ¿no? Usted es la respuesta de Dios para ello. Si usted recuerda un poquito, en la alimentación de los 5.000, la gente clamaba porque tenía hambre. Jesús seguramente sintió el clamor de la hambruna que tenía esta gente porque le habían seguido por varios días al Señor y ellos clamaban por respuesta y estaban lejos de todo tipo, de todo lugar donde podían alimentarse o comer algo. Y Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos están discutiendo que no tienen quién le va a dar y no tienen con qué y que lo que tienen no alcanza. Pero la respuesta de ellos vino de parte de un jovencito que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Es decir, la respuesta para el clamor de la gente con hambre vino de parte de una persona que estaba allí. Es decir,
en este momento, aplicándolo, la respuesta para la sociedad vulnerable, necesitada, pobre, angustiada, que en este momento está clamando al Señor, es la iglesia, somos nosotros, los hijos del Señor, ¿no? Entonces, cuando tocas la puerta de alguien y apareces con una bolsa de alimento, ellos ven a Dios en tu persona. Ellos ven a Dios en tu persona. Yo te podría contarte muchos testimonios de nuestra vida personal, tanto de Flor como mío, de las veces que Dios nos sustentó de esta manera. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero dice Proverbios 19:7. Escuche, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Wow. Dios pagará esas buenas acciones. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Miren, la gente cuando tiene necesidad, ¿a dónde va? Va al banco, ¿no? Va al banco. ¿Y qué van a hacer? Van a pedir un préstamo para poder cancelar una deuda, para poder comprar una casa, para poder pagar un carro, un auto, para poder emprender un negocio, una pymes, una microempresa, ¿no? O para algún tipo de necesidad, uno va al banco. Y obviamente que el banco en la devolución te va a cobrar los intereses. Ahora dice Dios, cuando tú le prestas al pobre, cuando tú ayudas, cuando tú sirves al pobre, lo que estás haciendo es prestarle a Dios. Yo pregunto, yo digo, no pregunto, yo digo, Dios dice, no vayas al banco, tú eres el banco. Escuche bien, no vayas al banco, tú eres el banco. De repente te transformas en un banquero, no teniendo un edificio, una caja fuerte, millones de dólares en una caja fuerte, sino que ahora tú eres el banquero de Dios que ayuda a los pobres. Y cuando le das al pobre, le ayudas al pobre, al necesitado, al que está vulnerable, lo que haces es, estás brindándole, haciéndole un préstamo a Dios, y Dios obviamente que te va a devolver con los réditos y los intereses que también Él puede hacerlo. Ahora, dice el Proverbios 21:23, estoy llegando casi al fin. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Eso dice Proverbios 21:13. Ahora, no cierres tus oídos ni cierres tus ojos. En otras palabras, no seas insensible al dolor, a la necesidad de tu hermano, del prójimo, del necesitado, del débil, del vulnerable, de aquel que sabes que tiene necesidad. Demuestra de qué estás hecho. Demuestra de quién eres hijo. Demuestra a quién sirve y a quién amas. No seas insensible al dolor ajeno. Dice Romanos 15:26, último texto. Ya que en Macedonia y Acaya, dice el apóstol Pablo, tuvieron el bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo le dice a los hermanos de Macedonia, yo voy a llevarle la colecta a los hermanos de Jerusalén porque la están pasando mal, han tenido también una crisis muy fuerte en esa época, y dice, yo le estoy llevando una colecta para ellos. Qué lindo, ¿no? Si miras tu alacena hoy, seguramente no está como antes, ¿no? Que estaba allí llena de cositas, ¿no? Llena de bendiciones. Quizás hoy allí no haya suficiente. Pero sí hay suficiente para tomar algo de eso, poner en una bolsa y llevarle a alguien que está realmente necesitado. Y tú sabes quién es. Tú sabes quiénes son. Es decir, no es que tienes que averiguar, ir al INEC para decir, dígame dónde está necesitado. Todos sabemos dónde está necesitado. Todos sabemos la manera en que podemos ayudar y compartir el amor de Dios con lo más vulnerable, con poco. No te está pidiendo el Señor que te hagas pobre para bendecir a otros, sino que comparta lo que tienes. Y dice el Señor, ¿acaso no es esto conocerme? ¿Acaso no es esto conocerme? Prepara tu colecta. Prepara lo que tienes. Comienza a hacer una pequeña bolsita de bendición, llamémosle la bolsa de la bendición, y lleva allí a las personas que están necesitadas. Ya te dije, cuando aquella persona abra la puerta o salga de la casa después que toque las manos allí en el portón y te ve a ti, no va a ver a otra cosa que a Dios mismo, porque tú eres la respuesta de Dios para esas personas. Seguramente cuando te acuestes tendrás paz en tu corazón y habrá una gran sonrisa en tu labio.
pero sobre todas las cosas habrás complacido el corazón del Señor. Por eso, en este día, querido amigo, practica el derecho y la justicia. Por eso te va a ir bien. Defiende la causa del pobre y por eso te va a ir bien. Yo anhelo que te vaya bien. Y mi oración es que te vaya bien. ¿De qué manera te va a ir bien? Defendiendo la causa del pobre, ayudando y beneficiando a aquellos que menos tienen, los más vulnerables. Déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que haya un cambio de actitud en el pueblo del Señor. Para que ellos puedan tener un corazón sensible y no cierren sus oídos a aquellos que necesitan realmente. Dios bendice al necesitado, al humilde, al angustiado, al pobre, al vulnerable, porque está esperando una respuesta divina. Y la respuesta divina es aquel que en este momento recibe esa palabra y va a tomar acción posteriormente. Dios bendice estas vidas, bendice al pobre y al necesitado y bendice también a aquel que colecta para ayudar al necesitado. En el nombre de Jesús, amén. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por bendecirnos, acompañándonos en este día. Gracias a todos los que nos siguen y nos ven por Facebook y también nos siguen por YouTube. No olvides darle like, no olvides tocar la campanita, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Muchas gracias te damos desde aquí, desde San Isidro, Costa Rica. No olvides esto. Estamos luchando por la vida. Estamos luchando por la vida. No bajes los brazos. Todavía no bajes los brazos. No vayas a creer que ya está todo bien. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa. Mientras vos te quedás en casa, yo me quedo en casa. Mañana nos volvemos a encontrar allí para acompañarte en este mismo espacio, ¿sí? A las 6 de la tarde, desde San Isidro, Costa Rica. Vida para todos, Costa Rica. Dios te bendiga.